En primer lugar, quiero presentar a nombre de los profesores de la Universidad Central del Ecuador, que presido, el saludo y la felicitación a Liela, que como se ha dicho desde la inauguración el día de ayer, cumple 10 años de estas actividades que buscan promover la investigación, promover la difusión de esas investigaciones y promover también el acercamiento entre los académicos de la enorme región latinoamericana. Yo tuve la suerte de estar en un acto que se volvió casi el antecedente inmediato del inicio de estas jornadas, que ocurrió en Quito, en mi universidad, y al año siguiente también de participar en la primera de las jornadas. Los temas, fíjense, los grandes temas entonces que se discutieron en las jornadas eran el Plan Colombia, el Plan Pueblo a Panamá, el ALCA y los TLC, y evidentemente el combate que se libraba en varios pueblos de América Latina contra el neoliberalismo. Había ocurrido en el año de 1999 una primera victoria en Venezuela, pero que tampoco se aclaró muy rápidamente, porque podríamos decir que Chávez fue tomando conciencia de las demandas y necesidades de América Latina de a poco, y que lo que le radicalizó fue sin duda el golpe de Estado fallido, que le obligó a entender que era muy difícil negociar y encontrar concesiones en los grupos de la tradicional clase dominante latinoamericana. Yo diría que todos esos debates, todos esos documentos, todas las publicaciones que se hicieron y contribuyeron a la derrota del ALCA y de los tratados de libre comercio, contribuyeron a la derrota del Plan Colombia y contribuyeron sin duda a la derrota también de este capitalismo salvaje, como lo denominó Juan Pablo II, al neoliberalismo. Pero hoy estamos aquí y nos han planteado como tema analizar la teoría de la dependencia y el neodesarrollismo. De la teoría de la dependencia hemos escuchado ya brillantes intervenciones desde el día de ayer, en que se planteó el origen y el desarrollo de la teoría marxista de la dependencia, ¿no? Porque efectivamente creo que esa precisión de la teoría marxista era correcta, en la medida en que un cuerpo teórico que se fue elaborando a lo largo de no menos de 20 años en varios países de América Latina no era un cuerpo homogéneo, ¿no? Y se podría decir que cuando menos había una corriente reformista de carácter burgués y una corriente marxista, que es la que se ha buscado analizar fundamentalmente. ¿Por qué en tiempos un estudiante al que le conversé que viajaba a este evento me preguntaba ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué importancia tiene 40 años después, en los tiempos de la rápida obsolescencia de todo, en la época en que uno compra un smartphone y a los 2 años le dicen que ya está obsoleto, que ya es viejo, que ya no hay repuestos? ¿Por qué nos proponemos 40 años después analizar este cuerpo teórico? ¿Qué grado de actualidad tiene? ¿Por qué concretamente para mí, que soy un ecuatoriano, tendría importancia recordar los planteamientos básicos de la teoría de la dependencia, confrontarlo con lo que ha venido ocurriendo en los últimos 7 años de la administración de Rafael Correa, mi amigo, persona a la que apoyé hasta hace unos años, pero con la que el
carácter inexorable de lo ocurrido, ha puesto distancia. ¿Por qué esto? Yo creo, en primer lugar, que es necesario que las universidades den paso a lo que el filósofo argentino Arturo Andrés Roy denominaba un rearme categorial. La necesidad de que en América Latina los científicos sociales fundamentalmente den paso a la necesidad impostergable de rescatar categorías como la de la dependencia, que se elaboraron como un esfuerzo original de creación, de pensamiento propio, y que adquirieron tal fuerza explicativa, nos dieron tal conciencia de la identidad y de la magnitud y complejidad de nuestros problemas, que incluso los teóricos imperialistas se vieron obligados a ripostar, como se mencionó ayer, con la teoría de la interdependencia, ¿no?, a tratar de refutar ese cuerpo teórico. Esta teoría de la dependencia tiene un origen marxista. Y lo primero que los estudiantes se estarán preguntando es: ¿qué aspectos se rescatan del pensamiento de Marx? ¿No? En mi opinión, del marxismo se toma en primer lugar el afán de aprender el mundo en su conjunto, la visión de la totalidad, ¿no? Es decir, ver al mundo como una unidad política, económica, científica y filosófica, ¿no? Ese es el primer aporte que se toma de Marx. El segundo elemento que se toma del marxismo es la percepción de que el desarrollo económico capitalista es un fenómeno enormemente complejo y lleno de contradicciones internas, interminables arrebatos de tensiones y resoluciones temporales, crecimiento abocado de la crisis y al cambio, todos produciendo concentración económica en una economía cada vez más globalizada, en una economía que sin embargo la acción de la ley general de la acumulación o la ley del desarrollo bipolar, como la denominaba Paul Baran, el estadounidense, determina que lo que es acumulación, riqueza, poder en un polo, sea simultáneamente pobreza, atraso, miseria en el otro polo. Sobre eso entiendo que en el Brasil no tengo que explicarles mucho, ustedes conocen más la historia de Brasil. Acá las contradicciones condujeron hace poco, después de varios años de un gobierno progresista, tal vez neodesarrollista, a un estallido social simultáneo que conmocionó a casi 100 ciudades del enorme Brasil. Y acá, cuando uno viene, no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta que el sur es uno y el noreste y la Amazonía es otro, que hay enormes diferencias incluso de carácter regional como consecuencia de los impactos del desarrollo del capitalismo en el Brasil. Pero también del marxismo, los teóricos de la dependencia tomaron la certeza de que las contradicciones del capitalismo conducirían a su sustitución histórica, de que las contradicciones del capitalismo, mediante la expropiación de los expropiadores, darían lugar a la construcción de una sociedad diferente, cuyos rasgos particulares nunca los señaló Marx, porque eso habría sido contrario a su método científico, que le obligaba
a proceder no sobre sociedades imaginarias, como habían hecho los utopistas, sino sobre las características del movimiento real de la historia. La teoría de la dependencia entonces surge, como aquí se dijo ya, paso en eso rápidamente, en los años 60 y 70. Pero evidentemente era una teoría que obedecía sobre todo al clima social que se genera a partir de fines de la década de los 50 y los inicios del 60. Las teorías, como sabrán todos los jóvenes aquí presentes, no surgen como Minerva de la cabeza de Zeus, ¿no? Las teorías surgen de las contradicciones, de las grandes contradicciones que existen en la sociedad. Y en la década de los 60 el acontecimiento que significó una sacudida telúrica para el continente fue sin duda el triunfo de la revolución en Cuba, el 1 de enero de 1959, que rompía con varios mitos, entre ellos el mito de que era imposible hacer una revolución socialista a 90 millas del más poderoso imperio de todos los tiempos, el norteamericano, que acababa con el mito de que un grupo de jóvenes revolucionarios no podían derrotar a un ejército profesional formado por el imperialismo, que acababa también con el mito muy caro al pensamiento burgués y al pensamiento desarrollista de que América Latina era feudal o semifeudal y de que por lo tanto todo proceso de transformación tenía que ser por etapas. Primero una revolución democrática burguesa y luego la revolución socialista o nacional liberadora. Entonces, la teoría de la dependencia se nutre además del Mayo del 68, pero no solo del francés y parisino, que nos recuerdan varios autores, entre ellos Wallerstein, no, también del Mayo sangriento de Tlatelolco, en México, en el mismo año de 1968. La teoría de la dependencia se nutre de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de América, protagonizada por el movimiento negro. Pero también la teoría de la dependencia se nutre del clima intelectual que crean en las sociedades desarrolladas los movimientos de emancipación de la mujer y los movimientos de género, los movimientos precursores en esa época por la soberanía del cuerpo, de los jóvenes particularmente que se niegan a admitir los viejos esquemas patriarcales de dominación, de exclusión, de marginación de otras opciones de género. La teoría de la dependencia se alimenta sin duda del sacrificio heroico del Che Guevara, que acude al África primero y después cae combatiendo en Bolivia, en Ñancahuazú, en 1967. Pero los dependentistas también miraron con simpatía, fíjese usted este detalle, la posibilidad de una transición pacífica al socialismo, la famosa vía chilena proclamada por Salvador Allende, ¿no? La teoría de la dependencia era el credo de todo ese grupo de jóvenes que lograron sobrevivir y que después de 20 años de lucha político-militar entran a Managua, derrocando a una de las grandes tiranías de Centroamérica, la de los Somoza, el 19 de julio de 1979. Esas las condiciones. Pero ¿cuál fue la respuesta del sistema? ¿Y cuál fue sobre todo la respuesta
del poderoso imperio. Todos ustedes la conocen. Ensangrentar a este continente. No tengo que recordarlo, porque de alguna manera el golpe de Estado de 1964 de Castelo Branco fue el inicio, y después vinieron el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 en Chile, el golpe de Estado y la guerra sucia de 1976 con Videla a la cabeza en Argentina, en Uruguay, etcétera. Es decir, fue el cono sur fundamentalmente ensangrentado en la década de los 70, y en los 80 ensangrentaron también América Central y el Caribe, ¿no? De manera tal que este es un cuerpo teórico que no solo sufrió la crítica, sino la crítica de las armas. La crítica de las armas. Y muchos de los pensadores más representativos de la teoría de la dependencia tuvieron que acudir al camino del exilio para poder sobrevivir. Por eso yo quisiera esta noche, voy a mencionar algunos de sus textos fundamentales, porque no le he visto todavía, aunque está en el programa, pero saludar y presentar mi homenaje cariñoso a Vania Bambirra por todo su trabajo, por toda su lucha. Los años nos pasan a todos, también yo, fíjese, con este evento estoy culminando una carrera docente de 50 años. No sé si el frío de los Andes es el que nos conserva un poquito mejor. Entonces, en ese ambiente se va a producir paradójicamente al interior, fundamentalmente de la CEPAL, como un choque de corrientes de pensamiento, el surgimiento de la teoría de la dependencia, como el ala radical, digamos así, de la CEPAL. Pero ahora conviene, yo creo que decirlas brevemente, ¿cuáles son las tesis de la CEPAL? Porque paradójicamente, por lo menos en el caso ecuatoriano, el pensamiento cepalino, que creíamos derrotado y fracasado, que no pudo cumplir sus metas, ha tomado nuevos bríos y se convierte en política de gobiernos progresistas, en el caso ecuatoriano. ¿Cuáles eran las tesis centrales de la CEPAL? Primera, el impulso planificado de un modelo de desarrollo hacia adentro, cuyo eje dinámico debe ser la industrialización sustitutiva de importaciones, que nos sacaría de la dependencia del comercio exterior, sendero imposible al desarrollo al haberse demostrado la falacia de las ventajas comparativas y el deterioro secular de los términos de intercambio entre el centro y la periferia. Segundo, la CEPAL sostenía con Prebisch a la cabeza que como resultado de la industrialización se esperaba una pérdida de influencia de la oligarquía tradicional y la emergencia de una burguesía moderna que junto con las capas medias y los sectores populares impulsarían la democratización de la sociedad. En tercer lugar, se pensaba que la industrialización y las reformas estructurales que la acompañaban promoverían una redistribución del ingreso y una incorporación de las masas del campo y la ciudad al mercado de consumo. Y finalmente, y en suma, de todos los procesos anteriores, se pensaba que se debilitarían las bases de sustentación de las élites colonizadas y se promovería el fortalecimiento de una sociedad nacional independiente. En el plano de la conciencia, se creía que la industrialización y las reformas estructurales impulsarían la desalienación cultural de las élites de América Latina. Fíjese, el primero que se dio cuenta de que ese proyecto iba al fracaso fue Felipe Herrera, entonces presidente del BID,
que en 1967 constata que mientras las naciones desarrolladas habrán en la década del 60 al 70 acrecentado sus riquezas en un 70%, el mundo en desarrollo, que abarca las 2/3 partes de la población mundial, seguirá debatiéndose en la miseria y la frustración. La industrialización sustitutiva de importaciones condujo objetivamente a una mayor dependencia del comercio exterior en la medida que había que importar maquinaria, bienes de capital y materias primas. El debilitamiento de las oligarquías tradicionales tampoco se produjo por la sencilla razón de que la fuente de capitalización para el impulso de esa industrialización se hacía precisamente a base de los recursos generados por el sector primario, ¿no? Adicionalmente, la industrialización y los procesos de regionalización que impulsó la CEPAL impulsaron una mayor penetración de las empresas transnacionales y disminuyó, por lo tanto, el excedente interno disponible para la distribución y detuvo los afanes nacionalistas y democráticos. Termino esta parte señalando un hecho anecdótico. La teoría de la dependencia entonces va precisamente a enfrentar duramente a este que era el paradigma dominante, ¿no? Ventajosamente un asesor del presidente Kennedy de entonces, de los años 60, Walt Whitman Rostow, solo llevaba el nombre del gran poeta norteamericano, escribió un clima que refleja plenamente el clima intelectual de la Guerra Fría de la época. El libro se intitula Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista. En ese libro se sintetizaban precisamente el ideario, la creencia en la posibilidad de una transición reformista, ¿no?, que plantee como eje la crítica a la tesis neoclásica del comercio internacional, que plantee en su lugar la sustitución de importaciones acompañada de un conjunto de reformas estructurales. Pero ese proyecto fracasa. Y los dependentistas levantan entonces en ese contexto la tesis del fracaso del modelo de desarrollo, ¿no? Vania Van Birra va a decir, fíjense ustedes, en esa época, ella estaba trabajando al parecer en uno de los institutos de Chile, creo que en el ILPES, y va a escribir que el objetivo del equipo dedicado a estudiar las relaciones de dependencia en América Latina era sumarse al esfuerzo de una parte de los científicos sociales del continente que en aquella época se proponían superar el pensamiento desarrollista, emprendiendo la tarea de sentar las bases para el desarrollo de la teoría marxista de la dependencia. Esto está ocurriendo entonces en los años 70. Yo me permito, por las implicaciones teóricas que tiene en el ámbito de la teoría del desarrollo, llamar la atención de ustedes sobre el hecho de que la muerte del desarrollo proclamada por Wolfram Sachs en un trabajo de 1992 y difundida por Arturo Escobar en el 2005 como punto de partida del llamado postdesarrollo, es en realidad una constatación realizada por los dependentistas, solo que no en 1992, sino por lo menos unas 2 décadas antes, unas 2 décadas anteriores. Un mérito entonces que podrían reclamar los dependentistas. Nildo fundamentalmente señaló
varios de los antecedentes de la teoría de la dependencia. Pero yo no voy a entrar realmente, porque yo menciono entre los antecesores de la década del 20, de 30, a José Carlos Mariátigo, Aníbal Ponce, pero también algunos brasileños, ¿no? En fin, esto quedaría para conversar, para debatir, porque yo mencionaba también a Gilberto Freire, a Josué de Castro, a Cayo Prado Jr. y a Florestan Fernández, ¿no? Fundamentalmente porque desarrollan un pensamiento original que toma distancia del ropaje importado y abre un campo teórico propio con su metodología propia, su identidad temática y su camino para una praxis más realista. Señalaba: yo presentaría a Paulo Freire, jurista, porque él fue el revolucionario de la educación. Paulo Freire, poné ahí, por favor. Muy bien. Perfecto. Quisiera, me quedan todavía unos 10 minutos, señalar, también dejar muy claro, cuál es la tesis sobre la teoría de la dependencia y sobre el desarrollo del capitalismo que sostiene el ya mencionado André Gunder Frank. Frank sostiene la tesis de que el subdesarrollo es el producto necesario de 4 siglos de desarrollo capitalista y de las contradicciones internas del propio capitalismo. Estas contradicciones son, dice él, la expropiación del excedente económico a los más y su apropiación por los menos, la polarización del sistema capitalista en un centro metropolitano y en satélites periféricos, y la continuidad de la estructura fundamental del sistema capitalista a lo largo de la historia de su expansión y transformación a causa de la persistencia y reproducción de esas contradicciones en todas partes y en todo tiempo. Miren ustedes que Rui Mauro Marini, a quien efectivamente yo considero con Frank una figura extraordinariamente respetable y fecunda, considera que la hipótesis de Frank del desarrollo del subdesarrollo es impecable, dice él. Como impecables son las conclusiones políticas a que ella conduce. Sin embargo, discrepa, ¿no? Él cree que la debilidad real de la tesis de Frank es sostener que la situación colonial es lo mismo que la dependencia, porque en opinión de Marini, la dependencia se configura a partir del momento en que las relaciones de América Latina con los centros capitalistas europeos se insertan en la división internacional del trabajo. Cito: es a partir de entonces que se configura la dependencia, entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes. Yo mencionaba a Teotonio dos Santos, pues estuvo ayer, ya lo escuchamos, podemos saltarnos de eso. Finalmente, ¿cuáles serían los aportes fundamentales que se hacen en esas 2 décadas de desarrollo de un pensamiento renovador y crítico? Ya he mencionado este rescate del lado creador del marxismo. Ahí habría que decirlo, ¿no? Y tal vez incluso recomendarles a ustedes la lectura de la gran novela de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, ¿no? Porque creo que por el lado de la gran literatura uno puede aprender lecciones de historia.
Los teóricos de la dependencia se beneficiaron también del deshielo y las denuncias que hizo Khrushchev de los excesos, de los crímenes y de las brutalidades que habían casi destruido la que pudo ser la primera gran utopía de un mundo distinto en la Unión Soviética. Se tomó distancia de eso. La segunda contribución, a mi juicio, que hizo la teoría de la dependencia es ayudar en base a una visión propia al conocimiento de nuestra historia. Ayudar a estudiar los grandes períodos de la historia de América Latina y a encontrar en ella una dependencia colonial, comercial exportadora, una dependencia financiera industrial que surge a fines del siglo XIX, caracterizada por el dominio del gran capital de los centros hegemónicos, y una dependencia tecnológica industrial en el periodo fundamentalmente de la segunda posguerra, y que caracteriza las nuevas formas de dominación que se prolongan, a mi juicio, hasta la actualidad. Pero además hay otro aporte fundamental: la centralidad que se concede. Ustedes saben que un sistema científico se construye a base de un conjunto de conceptos y de categorías. Yo creo que en la teoría de la dependencia hay un esfuerzo por rescatar los conceptos de formación, de modo de producción y de formación económico-social. Y hay una polémica sobre si se rescató o no. Por lo menos Agustín Cueva dice que esa fue una gran falla, el no haber rescatado el concepto de la lucha de clases, que, como ustedes saben, no es un concepto de Marx, porque antes de Marx lo habían utilizado los clásicos de la burguesía, Adam Smith, Ricardo, e incluso antes de ellos lo habían utilizado los utópicos franceses, ¿no? Tal vez hay esa polémica, ¿no? Se da además un gran debate sobre ese debate que atraviesa toda la historiografía de América Latina. Si América Latina era feudal o capitalista, si el descubrimiento y la conquista de América lo realizaron los señores feudales o miembros de la burguesía, ¿no? Fíjese, allí yo quiero rescatar a un gran pensador ecuatoriano, ya muerto, Manuel Agustín Aguirre, que en una fecha tan temprana como 1952 sostiene que España, cuando conquista América, se halla en una etapa de transición y consiguiente indecisión en sus formas económicas. En su seno, en gran parte feudal, se han incubado ya los elementos capitalistas suficientes para darle el impulso expansionista y aventurero. Fáustico, diría Walter Sombart, que la lleva a cruzar los mares y adueñarse de todo un continente, pues impulso capitalista fue el que empujó a buscar mercados exteriores y descubrir y conquistar nuevas tierras. De esta tesis del carácter capitalista de la formación social ecuatoriana y latinoamericana, Aguirre desprende la tesis de que la revolución en América Latina no podía ser democrático-burguesa, sino tenía que ser una revolución de carácter socialista o no ser. 1952. Creo que otra gran contribución en la que participan ya no solo latinoamericanos, sino un gran pensador, entre otros, ¿no? El rescato al egipcio, nos visitó hace poco al Ecuador, Samir Amin, que hace un gran estudio casi simultáneamente, mientras Frank estaba haciendo lo mismo, emprenden en un monumental estudio sobre el proceso de la acumulación mundial. Hay en la teoría de la dependencia una interpretación del desarrollo rural
La teoría de la dependencia considera que la persistencia del subdesarrollo y la pobreza en el campo solo podrán superarse a través de la ruptura de la dependencia que llevará al desarrollo rural y a la eliminación de la pobreza y de la explotación del campesinado. Un teórico de la dependencia peruano, en este caso Aníbal Quijano, hace otra importante contribución con sus estudios sobre la marginalidad, el señalamiento de que la marginalidad es ante todo constituida por una situación de segregación respecto de la estructura de distribución de la ocupación y de los ingresos, que hace parte de la lógica interna del desarrollo y del cambio del sistema de dominación económica social. En fin, recuerden ustedes que el problema agrario, para vergüenza nuestra y para vergüenza de los gobiernos progresistas, permanece intocado en América Latina. Y yo creo que todos los académicos saben, y cualquier estudiante sabe, que el origen de la pobreza masiva en el campo y de la pobreza urbano marginal está precisamente en el carácter intocado de las estructuras que heredamos del proceso colonial. Tarea capitalista, porque la reforma agraria no es una tarea de la revolución socialista, sino de la modernización del sistema capitalista. Finalmente, al haberse agotado el tiempo, quiero decirles que cuando empezó en el año 2006-2007 el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, en la medida incluso en que algunos intelectuales latinoamericanos crearon la idea de que había un eje radical y un eje reformista, y situaron en ese eje radical que quería un socialismo del siglo XXI muy profundo, se situaba a Venezuela, al Ecuador y a Bolivia. Quiero decir que lastimosamente eso no es verdad. Correa tuvo el mérito de en los 2-3 primeros años acoger algunas de las demandas más importantes de los movimientos sociales que habían tumbado en una década 5 gobiernos, pero que desgraciadamente luego ha habido un viraje, un retroceso, o mejor, para decir un concepto que lo utilizaron ayer aquí mismo, una especie de estancamiento, ¿no?, del que no se sabe cuáles van a ser los capítulos subsiguientes. Muchísimas gracias.